Buenos días, hermanos. Es increíble poder estar con ustedes y poder ser parte de este retiro. Es un honor para mí poder compartir la palabra de Dios esta mañana. Y muy agradecido otra vez por la oportunidad. Yo soy Matt Brown, sirvo como evangelista en la iglesia de Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. Mi esposa Adriana y yo hemos vivido acá en Nashville por 2 años. Tenemos una hija, Alana, que hoy día cumple 16 años, y tenemos un hijo, Ty, que está a punto de cumplir 14. Muchos de ustedes conocen a mis padres, Steve y Diane Brown, Esteban y Diana Brown, y la conexión que ellos han tenido con muchos años con ustedes. Nosotros también tenemos tantas amistades y tantas personas que queremos tanto ahí en sus iglesias, y otra vez es realmente increíble poder participar en esto. Como algunos de ustedes saben, yo fui como hijo de misioneros, no fui criado en Argentina, nací en los Estados Unidos, pero como bebé mis padres fueron a Argentina y volvimos básicamente cuando tenía 12 años a los Estados Unidos, y el resto de mi vida he vivido en Texas, que es uno de los estados acá en los Estados Unidos. Como dije, hace 2 años nos mudamos acá a Nashville para servir con la iglesia acá de Nashville, Tennessee. Lo que los hermanos me pidieron predicar esta mañana y compartir esta mañana es acerca de el poder del Evangelio basado en el libro de Romanos. Y mira, el año 2020 ha sido, no les tengo que decir a ustedes, ha sido un año difícil. Ha sido un año difícil para nosotros. Y una de las cosas que nosotros creo que podemos aprender de este tiempo es lo frágil que somos como seres humanos, ¿no? Como hombres, como mujeres. Realmente pensamos que somos tan poderosos y fuertes, pero algo como un virus nos puede básicamente parar la vida, ¿no? Y algo tan pequeño puede ser tan grande, y el año nunca nos vamos a olvidar, ¿no? De los desafíos de este año. Pero al mismo tiempo, como hombre, como ser humano, el hombre alrededor de este planeta, ¿no? Queremos confiar en nuestro propio poder. Queremos hacer las cosas de nuestra forma, y pensamos que, con mejor medicina o con mejor gobierno o con más dinero o lo que sea, ¿no? Pensamos que siempre podemos arreglar las cosas. Y creo que un año como el 2020 nos demuestra que somos impotentes, realmente no tenemos el poder que muchas veces creemos, y hoy queremos enfocarnos en el poder de Dios, en el poder del Evangelio. En Romanos 1, en versículo 16, dice: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y vemos acá una conexión directa entre el poder de Dios, el Evangelio y la fe. Y quería preguntar, ¿qué es fe para ti? Como para ustedes, ¿qué es fe? Cuando hablamos de fe, ¿en qué piensas? Yo me acuerdo de una conversación que tuve con mi papá hace muchos años, cuando era niño, y no me acuerdo exactamente el porqué de esta conversación, pero me acuerdo que él estaba hablando acerca de la fe. Y acerca de que aunque en nuestro movimiento en esos entonces, cuando estaba arrancando y estamos empezando a plantar iglesias alrededor del mundo, y estamos viendo milagros, ¿no? Y cosas increíbles, pero él me estaba comentando que él sentía que realmente todavía ni hemos empezado a ver y a lograr el poder dentro de lo que es tener fe en Dios y lo que puede resultar de esta fe y los milagros que Dios puede hacer si ponemos nuestra fe en Él.
Y eso siempre se ha quedado conmigo, realmente me dejó una impresión de cómo la fe como un poder o un superpoder, ¿no? Si pensamos en los superhéroes, sus superpoderes, poder volar o lo que sea. Y yo creo que empecé a pensar en la fe como algo como eso, ¿no? Como un superpoder que alguna persona tiene. Y pensaba en mis padres, ¿no? Como compartí, ellos decidieron cuando eran universitarios ir y empezar una iglesia en Argentina. Y esto era antes de nuestro movimiento, no fue algo organizado por autoridades o otras personas, básicamente mis padres con un grupo de sus amigos decidieron queremos ir y plantar una iglesia en Argentina y ellos empezaron a hacer los planes, levantaron los fondos y ellos lo hicieron por la fe que tenían, ¿no? Que querían servir a Dios y es lo que siempre he visto con mis padres, es una fe que dice, wow, voy a vivir como Dios quiere que viva, voy a vivir por Dios, voy a ir a donde Él me mande. Y bueno, al mismo tiempo estuvimos en Argentina 5 años y luego fuimos a Boston, donde primero fuimos parte de las iglesias internacionales de Cristo. Y yo de niño pude ver donde estaban mandando equipos misioneros a todas partes del mundo. Y había un desafío que se llamaba el desafío de la maleta, de una maleta. Y la idea era que las personas vendían todo, menos lo que cabía dentro de una maleta, y fueron a plantar una iglesia en alguna parte del mundo. India, a África, Sudamérica, lo que sea, ¿no? Pero con una sola maleta de sus propias cosas. Y otra vez, para mí, estos eran héroes, ¿no? Estas eran personas que tenían ese superpoder de fe. Bueno, pensando en algunas de las personas que yo he conocido de una forma más personal, cuando era adolescente, este hombre, Maurice Hooks, era el que estaba encargado de nuestro ministerio de adolescentes. Y Maurice había sido un jugador de fútbol y tenía la oportunidad de jugar, de fútbol americano, digamos, ¿no? Y tenía la oportunidad de jugar fútbol americano de una forma profesional y ganar mucho dinero. Pero él decidió, básicamente tenía la opción, puedo ir y jugar fútbol americano y ser pagado mucho dinero y vivir esa vida, pero también era un joven cristiano en ese tiempo. Y por el otro lado, le dieron la oportunidad de servir a la iglesia como un ministro, ¿no? En la iglesia. Y él decidió servir a Dios y dejar esa vida y dejar todo ese dinero. Y para mí, wow, la fe que él tenía para poder dejar esa vida y dejar todo ese dinero y dejarlo todo, era otra vez, wow, este es un hombre que tiene este superpoder de fe. Cuando fui a la universidad, el ministerio era dirigido por Dave Hooper, que él con su esposa habían sido misioneros en Rusia y habían plantado como de 23 años, David fue y plantó iglesias, fue parte de la iglesia en Moscú y luego plantaron iglesias en Latvia, en Ucrania y fueron por todas partes, ¿no? Empezando iglesias, pero muy jóvenes. Pero otra vez, yo veía a Dave como una persona con este superpoder de fe, con una fe inmensa. Y luego, antes de que nos mudamos acá a Nashville, nos fuimos entrenados y ayudados mucho por Mikey and Brigitte Tolliver, que ellos plantaron iglesias todo alrededor de África. Y Mike tenía como 28, 29 años y estaba plantando iglesias en Nigeria, en Kenia, en Sudáfrica, y encargado, ¿no? de todo el continente básicamente y de poder compartir el evangelio en todas esas partes. Otra vez para mí, Mike Tolliver era y es un hombre con este superpoder de fe. Y bueno, quiero que piense conmigo por un segundo. Cuando piensas en tus héroes en la Biblia, cuando piensas en personas impresionantes en la Biblia, ¿por qué fueron llamados? Como pensando en Abraham.
en Moisés, en Gedeón, en Elías, Pedro, Pablo. Cuando yo pienso en estos hombres, creo que por mucho tiempo yo pensaba que estos hombres eran hombres diferentes, ¿no? Eran hombres que tenían este superpoder de fe. Y Dios los llamó a ellos porque ellos ya tenían esto dentro de su ser, dentro de su carácter, ya tenían esta fe tan increíble. Entonces veía como esta idea de tener esta fe tan inmensa como algo que o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Es algo que es simplemente parte de tu persona. Entonces Dios vio a Abraham, ahí hay un hombre con una fe increíble, entonces lo voy a llamar. Ok, ahí veo a Moisés y es un hombre con una fe inmensa, entonces lo voy a llamar. Veo a Pedro y como tiene este superpoder de fe, lo voy a llamar y lo voy a escoger. Pero ustedes ya probablemente saben, ¿no?, que no es así. Estos hombres no tenían ya una fe tan grande y tan inmensa. Ellos tuvieron que crecer. Abraham servía a otros dioses y al principio parece que no quiso ir con Dios. Moisés se escondió, fue al desierto y no quiso responder cuando Dios lo llamó. Gedeón también estaba escondido, necesitaba mucha comprobanza de Dios para tener la fe para ir y luchar en las batallas. Pedro muchas veces no confiaba en Jesús, hasta lo retó, ¿no? Lo regañó a Jesús y obviamente lo negó a Jesús por su falta de fe. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Dios no escogió a estas personas por su gran fe, por un superpoder de fe. Dios los escogió para desarrollar esa fe en ellos. Y aprendiendo acerca de quién es Dios. Este es el Dios que servimos, es un Dios que quiere desarrollar fe en nosotros, en cada uno de nosotros. Y esto para mí es algo tan animante que, quizás yo no tengo ese superpoder de fe, pero Dios quiere desarrollar esa fe en mí. Otra vez en esa escritura, en Romanos 1, en versículo 16 y 17, dice: la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Ahora dice ahí al final, ¿no?, en versículo 17, está hablando de justicia y dice que esa justicia viene por fe de principio a fin. Literalmente en el griego lo que dice ahí es de fe a fe, o quizás desde fe hacia fe. Pero dice esa palabra fe 2 veces, de fe a fe. Es decir, quizás una fe que mueve desde Dios hacia nosotros. O quizás Dios tomando la fe que tenemos dentro de nosotros y haciendo que crezca. Entonces, Romanos acá lo que vamos a ver en lo que sigue es cómo empezamos el desarrollo de esa fe. ¿Cómo empezamos a poder crecer en nuestra fe? ¿Qué es el primer paso? Y un estudio de todo Romanos nos puede dar muchos pasos, pero para mí el principio es tan importante en ver dónde hay que empezar. Y creo que también es algo importante para este año, en entender lo que creo que Dios nos está tratando de enseñar a través del año 2020. Esta idea, ¿no?, que vemos, que justicia es por fe. Y hasta el final ahí dice: el justo vivirá por la fe. Y creo que es fácil, por lo menos para mí, pero creo que para todos, es fácil enfocarnos en la parte de justicia. Y me hago la pregunta: ¿soy justo? ¿Soy una buena persona? Sí, y quizás empiezo a pensar, bueno, sí, creo que estoy justo, creo que soy una buena persona, creo que eso se aplica a mí y lo que estoy aprendiendo en mi carácter
hago un esfuerzo, ¿no?, para justificarme. Es tan fácil que nosotros podamos tratar de justificarnos nosotros mismos, quizás delante de otras personas, quizás simplemente en nuestra mente, pero tenemos este instinto de justificarnos. Y es ahí, creo que, donde Pablo y el Espíritu Santo empiezan con esta idea del crecimiento de la fe. En Romanos 1, en versículo 20, dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Ahora, hay una diferencia, ¿no?, entre creer en Dios y glorificarlo como Dios. Entonces, la Escritura dice que es obvio que Dios existe, pero lo que pasa en nuestras vidas es empezamos a dejar de realmente glorificarlo, de honrarlo, de darle gracias. Y esto empieza de una forma muy inocente. Simplemente dejamos de pensar en Dios. Nos metemos más y más en nuestras vidas diarias. Dejamos de orientarnos de una forma que glorifica a Dios y dejamos de ser agradecidos por Él, por todo lo que Él nos ha dado. Dejamos de ver las cosas como realmente son. Nuestra forma de pensar se vuelve inútil de una perspectiva eterna. Y como dice la Escritura, se oscurece nuestro insensato corazón. Levantamos en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, cosas que se vuelven más importantes que Dios. Y empezamos a glorificar a otros dioses en nuestras vidas, como relaciones, como carreras, como seguridad. Pero lo que vemos en lo que sigue en Romanos 1:24 es aún más triste. Dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Luego en versículo 26 dice: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Ahora, solo leímos unas partes pequeñas, ¿no? Pero quería que vean el patrón, lo que está pasando vez tras vez. Hay muchos detalles si lees toda la Escritura ahí, pero dice que Dios los entregó. Que vez tras vez Dios los entregó. Una de las cosas más preciosas que Dios nos ha dado es el poder escoger. Es el poder hacer nuestras propias decisiones. Que Él nos da la opción. Y como Él nos deja escoger, cuando escogemos mal, tenemos que vivir con las consecuencias de esa decisión. Versículo 27 dice: y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿Cuál castigo? ¿De qué castigo está hablando? ¿Este es un Dios con un rencor contra nosotros y que quiere castigarnos? Yo no creo que es eso. Creo que la respuesta lo podemos ver en la Escritura. Esa pregunta de cuál es el castigo es: los entregó. Es que el castigo es: ok, si ustedes quieren meterse aún más en el pecado, voy a dejar que ustedes vivan con las consecuencias de sus decisiones. El castigo es simplemente la consecuencia de nuestras propias decisiones. En versículo 28, Pablo nos recuerda que todo esto empieza con olvidarnos de Dios. Cuando dice que
que estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Entonces, bueno, como no vale la pena honrar a Dios, les entrego de nuevo aún más pecado. Versículo 32 dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, la persona que se olvida de Dios, la persona que se entrega al pecado, esta persona merece muerte, porque quedan separados de Dios. Entonces, el punto de esta primera parte, ¿no?, de lo que está hablando Pablo es que los pecadores son condenados. Los pecadores quedan condenados. Y quizás nosotros podemos decir, no, ok, claro, obviamente los que pecan, los que no se arrepienten de esas cosas quedan condenados. Está bien, yo como una persona buena, yo no hago esas cosas, todas estas cosas que veo escritas aquí, yo no practico esos pecados tan grandes y entonces quedo excusado, ¿no? Para mí eso no realmente me aplica a mí. Pero sigue, ¿no?, el pensamiento aquí de Pablo. En Romanos 2.1 dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Luego en versículo 15 dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Ahora, Pablo ahora probablemente tiene en mente un típico maestro moral de ese tiempo. Y estos maestros morales, ellos buscaban identificar y condenar los vicios de otras personas. Entonces lo que Pablo está haciendo está condenando a los que ven al pecado de otras personas y comparan y se ven a sí mismos como una buena persona, como buena gente, ¿no? Personas con una moralidad fuerte, con un carácter honorable. Y fácil, ¿no?, que estas personas vean y condenen los pecados obvios de otras personas. Pero Pablo los reta con los pecados internos, los pecados en el corazón, la arrogancia demostrada en resistir a Dios y en justificarse en comparación con otros, condenando los pecados por fuera, sin contar con sus propios pecados por dentro. Entonces, si el primer punto de Pablo es que los pecadores quedan condenados, el segundo punto es que los virtuosos también quedan condenados. La buena gente, ¿no?, también queda condenada. Ahora, cuando estudias los profetas en el Antiguo Testamento, muchas veces hay un patrón donde reprenden a las otras naciones fuera de Israel, pero luego giran y regañan de una forma muy fuerte al pueblo de Israel. Entonces, Pablo ha empezado con, mira, todas las cosas que han hecho, todas las personas que han hecho cosas muy obviamente malas, todos los pecadores quedan condenados y la persona buena dice, pero yo estoy bien. Y Pablo dice, no, tampoco estás bien porque hay cosas por dentro que están mal.
Entonces los virtuosos también quedan condenados. Pero Pablo sabe que el judío está diciendo, no, pero yo no soy pecador y tampoco juzgo a otros simplemente porque pienso que soy bueno, pero yo tengo la ley. Yo tengo la verdad. Yo soy un judío escogido por Dios. Entonces, por este conocimiento que tengo, yo estoy bien. Y Pablo dice en versículo 17 de Romanos 2, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos? ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Los judíos, tanto como Pablo antes de que él fue cristiano, tenían la tendencia de confiar en la ley en vez de confiar en Dios. Su seguridad estaba en lo que conocían en vez de en su relación con Dios. Fácilmente como cristianos hacemos lo mismo. Creo que fácilmente mientras más tiempo somos discípulos, hacemos lo mismo, que ponemos nuestra confianza en lo que conocemos y en que tenemos un conocimiento diferente, en vez de realmente poner nuestra confianza en Dios y en nuestra relación con Dios. En versículo 24 nos advierte que no seamos hipócritas, que debemos ser la luz del mundo, no la razón por la cual se blasfema el nombre de Dios. Y creo que lamentablemente, en mucho de nuestro mundo hay una falta de creencia en Cristo por los cristianos, ¿no? Porque es tan fácil que nos volvamos hipócritas, que estemos no realmente viviendo lo que creemos. Entonces, esto es para nosotros. En versículo 25, básicamente dice, ¿quién realmente va a poder cumplir con toda la ley? Si no la estamos quebrantando por fuera, la vamos a quebrantar por dentro, de corazón. Entonces, los que tienen el conocimiento de la ley aún van a fallar y también van a quedar condenados. Entonces, el tercer punto es que los religiosos son condenados. Los pecadores son condenados. Los virtuosos son condenados. Los religiosos son condenados. Entonces, en versículo 9 del capítulo 3, dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Luego en versículo 19 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Cuando somos honestos con nosotros mismos, vemos que todos tenemos pecado de alguna forma. Y es por eso que queremos justificarnos
nosotros mismos. Intentamos comparar nuestro pecado con el pecado de otros. Intentamos culpar el pecado que tenemos con las dificultades en nuestras vidas o de nuestro trasfondo. O quizás intentamos vivir de una forma más y más justa o más y más religiosa. Pero todas estas cosas son un intento de hacer algo nosotros mismos, de tratar de salvarnos por nuestro propio poder. Y Romanos nos está mostrando el resultado de confiar en nuestro propio poder. El poder humano nunca será suficiente. Las soluciones humanas nunca arreglarán este mundo. Tenemos que entender, si vamos a entender el poder del Evangelio, tenemos que entender que por nuestra cuenta quedamos completamente sin esperanza. No importa si nuestras vidas están llenas de pecado por fuera, de arrogancia por dentro, o en dependencia de actos religiosos. Todos quedamos condenados ante nuestro perfecto Dios. Pero Dios dice, el justo vivirá por la fe. Empezamos este estudio con la pregunta, si soy justo. Y la respuesta que vemos aquí en capítulos 1 a 3 es no, nadie es justo, no soy justo. Pero esa pregunta está mal, es la pregunta incorrecta. Porque nos enfocamos en la parte equivocada de la frase el justo vivirá por la fe. Nos enfocamos en la parte de justicia, del justo, en vez de la parte de fe. La pregunta correcta es, ¿soy fiel? ¿Estoy creciendo en mi fe? ¿Estoy viviendo por fe? Esta pregunta me libera a no tratar de justificarme a mí mismo, pero dejar que Dios se encargue de eso. Y que yo me enfoque simplemente en ser fiel, en vivir de una forma donde mi fe está creciendo más y más y más. Y cuando dejamos que Dios se encargue de justicia, podemos ver el poder del Evangelio. Romanos 3, 21 a 26 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es justo. Dios es imparcial. Dios trata a los seres humanos totalmente de acuerdo a cómo han vivido, totalmente de acuerdo a sus hechos. Dios nos ve como residentes en uno de dos estados, uno de dos lugares. Y las consecuencias, dependiendo de si quedan en un estado u otro estado, es muerte o vida. Y nosotros pensamos que esos dos estados son el estado de pecado o el estado de justicia. Si tengo pecado o si soy justo. Pero no es cierto. Dios no lo ve así. Dios ve los dos estados como el estado de pecado o el estado de gracia. Y recibimos esa gracia por fe. Si confiamos en el poder del hombre, el requisito es perfección. Pero si confiamos en el poder de Dios, en el poder del Evangelio, el requisito es fe.
El poder del Evangelio hace lo que nosotros nunca podríamos hacer. El poder del Evangelio transforma nuestras vidas. El poder del Evangelio nos libera de la esclavitud del pecado y de tener que confiar en nuestras propias fuerzas y en seguir fallando vez tras vez. El poder del Evangelio transforma a nuestras iglesias. Nos da esperanza que podemos cambiar y ver nuestras iglesias y nuestras ciudades transformadas. Para mí quizás lo más animante es que el poder del Evangelio viene por fe de principio a fin, como vimos al principio. Es decir, el poder del Evangelio viene de fe hacia fe. Que Dios toma la fe que yo tenga, aunque sea muy poquita, y la aumenta, hace que crezca, desarrolla mi fe. Y así yo puedo ver el poder del Evangelio en mi vida, como lo he visto en la vida de mis padres y de mis héroes espirituales. Es así que yo he visto en mi vida el poder del Evangelio. Es así que nosotros podemos ver en nuestras vidas y en nuestras iglesias el poder del Evangelio. Hermanos, los quiero tanto. Sepan que la iglesia en Nashville los quieren tanto ustedes, las iglesias que apoyan a las misiones allá, los hermanos aquí. Realmente siempre quedo impresionado con el amor que tienen por ustedes, aunque sé que muchos no nos conocemos, pero quiero que sepan que los hermanos acá en los Estados Unidos los quieren mucho y otra vez es un honor poder estar con ustedes esta mañana. Los queremos mucho.